Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula. Les saluda Francisco de Mendray, magíster en Historia Económica Empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estoy aquí junto al académico doctor Fernando Wilson. ¿Cómo está, profesor Fernando? Hola, qué tanto tiempo que no nos veíamos, un gusto y qué entretenido poder conversar de, bueno, valga la redundancia, temas entretenidos. Así es, muchas gracias nuevamente por la presencia de tan eximio académico. Él es profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y para esta ocasión vamos a Ujú. conversar sobre una fecha importante que se conmemora en unos días más, que es el combate naval de Coronel. Así es, por el puerto de Exacto. Coronel de la región del Biobío fue testigo de un hecho importante en el marco de las campañas navales de la Primera Guerra Mundial, un hecho poco conocido y del cual, junto a este prestigioso académico, vamos a conversar en detalle. Estimado Fernando, para nuestros amigos Ujú. que nos están viendo, deben preguntarse por qué se produjo este hecho. Esto fue el 1 de noviembre de 1914, primer año que estalló este conflicto. Pero cuéntanos cuál fue el contexto, Primeros meses, de hecho. primeros A ver, meses. en esencia, Alemania, al igual que otras potencias europeas, tenía un enclave territorial en China, una suerte de Hong Kong alemán, que en este caso se llama Tsingtao. Ahí los alemanes tenían destacado una fuerza naval, una escuadra, eh, conocida como el Ostasiengeschwader o el Escuadrón de Asia Oriental, que en este caso estaba mandado por el comodoro, por el almirante Maximilian von Spee, el conde Graf von Spee. Esta fuerza se componía de dos cruceros acorazados, particularmente potentes y grandes, el Scharnhorst y el Gneisenau, y una serie de cruceros ligeros. Uno de ellos, digamos, sería destacado para hacer labores de corso en el Océano Índico, pero los tres restantes, más el Dresden, que era el buque en estación en México durante la Revolución Mexicana, atravesarían el Pacífico y después de bombardear Papeete, llegarían a Isla Pascua. El gobernador chileno no estaba enterado del estallido de la guerra y por lo tanto le vendió carbón, etcétera. Esta fuerza luego avanzó con una serie de buques aliados capturados sobre Juan Fernández y luego ahí se instaló y destacó, aparte de la fuerza, a el puerto de Coronel a cargar carbón y completar el stock de sus carboneras para poder cruzar al Atlántico por el Cabo de Hornos, digamos, y de ahí tratar de volver a Alemania. Mientras hacía esta navegación, los británicos, que estaban conscientes que von Spee estaba en el área, tremendamente molestos porque la armada japonesa no había destruido esta fuerza, para lo que tenía una superioridad material abismante, digamos, estaban mucho más interesados en conquistar colonias, islas japonesas que enfrentar a la escuadra japonesa. Destacó un escuadrón centrado en el acorazado, un acorazado antiguo, digamos, el Canopus, y una serie de cruceros acorazados y de cruceros ligeros y cruceros auxiliares, es decir, mercantes armados. El comandante de esta formación, Christopher Craddock, estaba agudamente consciente de la fragilidad de esta fuerza, sobre todo porque eran buques sacados de reserva que tenían solamente parte de sus tripulaciones, las estaban completando con reservistas que iban recogiendo en los distintos puertos latinoamericanos, pero en buques que no tenían entrenamiento. Por contrario, los cruceros alemanes, los dos cruceros acorazados, habían ganado la Copa del Kaiser de tiro naval, digamos, a nivel escuadra alemana, todos los años seguidos desde el año 10. Por lo tanto, se Sí, trataba de un contraste brutal. estimado Ahora, Fernando, sí, sí, ujú, escúchame una pregunta, ¿no? Para que nuestros amigos entiendan. En ujú, este caso, la flota alemana, la tripulación, mejor dicho, tenía más experiencia absoluta. estaba mejor Eran, preparada para... a ver, estaban con las tripulaciones completas y al mismo tiempo eran tripulaciones que permanecían a bordo de esos buques individualmente por más de 4 años. Eran buques hiperentrenados y con tripulaciones tremendamente consolidadas y muy bien mandadas. Mientras los buques británicos no tenían esa ventaja y a la vez había una inferioridad en armamento considerable. De los cuatro cruceros que Craddock tiene, porque el acorazado Canopus no está presente, para el combate coronel, solo uno, su buque insignia, el Good Hope, tiene cañones de alcance equivalente, tiene dos torres con cuatro cañones de 9,2 pulgadas.
mientras que los dos cruceros acorazados alemanes, tienen 8 piezas de 210 milímetros. El otro Perfecto. crucero acorazado británico, el Monmouth, tiene solamente cañones de 6 pulgadas, 152. Pero el problema no es tanto el calibre, sino que es el alcance. Los cruceros alemanes, que son 10 años más jóvenes que los británicos, disparan por lo menos 5.000 yardas, 5 kilómetros más lejos que los cruceros británicos. Y el problema de este combate es que mientras los cruceros alemanes, este es un combate que, contrario a la mayor parte de las batallas navales, se libra al atardecer y anochecer. Por lo tanto, con los buques alemanes camuflados o confundidos contra el continente, mientras los buques ingleses hacia el mar se silueteaban contra la puesta de sol. Por lo tanto, los ingleses no solamente tenían un problema de alcance y tripulaciones con mucho menos experiencia, sino que los alemanes no solo se camuflaban, sino que además tenían más alcance y tenían a los cruceros británicos silueteados contra el Claro, horizonte, es digamos, un contra la fácil puesta de sol. blanco, si se puede decir. Fácil Exacto. blanco visible Ujú. para la flota alemana. Exactamente. Nuestros amigos entonces están preguntando, entonces, ¿cómo llegamos al teatro de operaciones, ¿no es cierto? De acá de Coronel. No sé si nos puedes contar un poco cómo está la situación acá en A Chile. ver, Chile era un país neutral que tenía una neutralidad benévola hacia Gran Bretaña, sobre todo porque el embajador Edwards en Londres había conseguido que, al contrario de otros países que estaban construyendo buques de guerra en Gran Bretaña, los nuestros no fueran incautados, como los argentinos, turcos, griegos, etcétera, sino que por el contrario fueran comprados y a un muy buen precio. Los británicos inicialmente compran el acorazado La Torre, cuatro destructores y una serie de otros pertrechos y vituallas que estaban en construcción. Posteriormente también compran el gemelo, el Cochrane, que lo convierten en portaaviones. En esa situación, Chile ya tenía una actitud positiva y que era crítica por cuanto se había cortado el comercio de nitrato, de salitre. Digamos, obviamente no había cosecha el verano del 14, digamos, porque ni se plantó, por lo tanto no había necesidades agrícolas y todavía las industrias de guerra europeas no comenzaban a producir, por lo tanto no había demanda para la producción de explosivos. Y tampoco había tan grandes contratos con Alemania como para poder nivelar la situación. Para peor, Fonspe cometió un error político muy grave en términos de que no solamente capturó buques aliados en aguas internacionales o en Papeete, que era Tahití, que era de soberanía francesa, sino que concentró estas presas en aguas chilenas en Juan Fernández, generando un problema diplomático mayor por cuanto los armadores de todos esos buques capturados le reclamaron a Chile que por qué no ejercía su soberanía y liberaba estos buques porque para todos los efectos prácticos estaban capturados por un pirata, digamos, es decir, en términos estrictos de derecho internacional marítimo de la época y derecho de la guerra, la acción de Fonspe era de un corsario y por lo tanto estaba violando el derecho internacional. Sin embargo, la verdad es que el gobierno chileno no estaba consciente de la presencia de Fonspe, sí del escuadrón de Cradock, y la batalla naval, que inicialmente se llamó la batalla naval de la isla Santa María, porque desde allí se reportaron hubo los primeros reportes en Chile de un combate por los destellos, precisamente de los fogonazos que se veían al anochecer. eh, Se dio en torno a la necesidad tanto de los buques británicos como de los buques alemanes de carbonear en el puerto Coronel. Es decir, aprovechar la producción minera del puerto que, digamos, le permitiría a ambas escuadras llenar sus carboneras y estoquear su capacidad de navegación. El objetivo de Fonspe era estoquearse para poder volver a Juan Fernández y desde ahí partir con su escuadrón en pos de Port Stanley, en las Falklands o Malvinas, y de ahí capturar las carboneras inglesas y ya con ese stock totalmente acumulado de carbón lanzarse hacia el norte para tratar de llegar a Alemania. Perfecto. Ese es como el teatro de operaciones, el escenario en que se da este Exacto, y el enfrentamiento. concepto y la razón por la cual Fonspe cruza todo el Pacífico desde China a Chile, digamos, de un lado al otro. Efectivamente, tomando en cuenta la proeza también en el contexto de otra época.
¿Cómo fue yo sé que es complicado, pero nos puede ser una síntesis de cómo fue el combate en sí? Esto fue al atardecer, A en la ver, noche del 1 de exacto. noviembre, y uno trata de asimilar cómo la población, me imagino, habrá visto todo. Si aquí fue en Coronel el muerto, No, no, ¿o no, no? esto fue, ¿Cómo no, fue no, la no, no, esto situación? fue esto fue afuera, estaban, digamos, si bien se veía el continente, esto no fue visto salvo los fogonazos de la fase final del combate desde la isla Santa María. Y luego las distintas costas desde básicamente la Bahía de Concepción hasta el Golfo de Arauco, en los cuales por el viento y las corrientes restos, detritos de los buques hundidos fueron barridos. Y finalmente con el viaje de Fonspe, después del combate a Valparaíso, donde reporta el combate. Ahora, la acción fue bastante simple. Ambas escuadras se detectaron relativamente sin mucho lapso de tiempo. Craddock tenía perfecta conciencia de que las posibilidades de combate contra dos buques netamente superiores eran muy bajas, al punto que había dejado todas sus pertenencias personales, familiares y su testamento en Port Stanley. Sabía que si se encontraba con los alemanes estaba perdido. Sin embargo, siguiendo la vieja tradición, se lanzó al combate, aceptó la batalla. La mala suerte fue que el tiro alemán fue extraordinariamente preciso y desde el primer minuto consiguen un impacto con la cuarta andanada que destruye la torre Proel de cañones de 9,2 del Good Hope, lo cual impide a los dos cruceros acorazados ingleses de poder enfrentar o batir a los buques alemanes. Nunca logran conseguir estar en alcance, salvo hasta la fase muy final de la batalla. Y aquí hay un elemento fundamental que afectó a los cruceros británicos en Coronel y posteriormente a los alemanes en la batalla de Stanley, de las Falklands o las Malvinas, digamos, que tiene lugar a principios del año siguiente, donde el escuadrón alemán es destruido, que es que los cruceros acorazados eran básicamente polvorines o Santa Bárbara flotantes. Eran buques que estaban diseñados para pelear en otra época, donde los combates eran a muy corta distancia y se decidían por el volumen de fuego. Esto significaba que tenían muy numerosas baterías de calibres comparativamente reducidos, más allá de la batería principal, con enormes cantidades de munición y un blindaje comparativamente. Los cruceros eran ya transicionales, ya iban avanzando hacia lo que después sería el crucero de batalla. Tenían 8 cañones pesados y tenían una cantidad de batería secundaria comparativamente menor. Pero los buques británicos eran más antiguos y por lo tanto rápidamente los impactos alemanes comienzan a generar incendios generalizados que eh, comienzan a hacer colapsar su capacidad de mando y control. Ambos cruceros pesados, cruceros acorazados quedan rápidamente inmovilizados y los otros dos buques del escuadrón británico, el crucero ligero Glasgow y el crucero auxiliar, el transatlántico armado Orama, aprovechando la oscuridad, escapan. Pero los dos buques, los dos cruceros acorazados son hundidos. El Good Hope explota y el Monmouth, digamos, inmovilizado y ardiendo como una tea, el crucero ligero alemán Leipzig se le acerca para tratar de intimarlo a la rendición. Ve que no solamente no se rinde, sino que marinería británica corre a cubrir algunos cañones. En ese momento Leipzig le lanza un torpedo, se aleja y se escucha, y cuando ya ha perdido de vista directamente al crucero británico, una detonación y posteriormente desaparece. Eso, junto con la profundidad y la complicación del fondo marino, que es en ese sector particularmente rugoso, ha hecho que no se haya podido detectar, no se haya podido encontrar los pecios de ambos cruceros, por cuanto están escondidos en una serie de quebradas submarinas, digamos, de cañadas submarinas, que pese a que se los ha buscado, y tanto por parte de la Armada Británica como de nuestra Marina, todavía permanecen escondidos como tumbas de guerra. No hubo sobrevivientes de ninguno de los dos cruceros británicos. Craddock se fue al fondo, al igual que los dos comandantes de los buques, y se genera una crisis política mayor cuando Fonspe, pocos días después, llega a Valparaíso, reporta el hundimiento de los buques británicos y haciendo uso de lo que eran los conceptos de la época de 24 horas de derecho de recalada, se reúne con el intendente y el gobernador marítimo, digamos, informa esta situación, carga algo de carbón, recibe la hospitalidad del club alemán y de la comunidad alemana residente, eh, pero
comete el error mortal de olvidarse que el brazo británico es muy largo y inmediatamente comienzan los reportes y a esas alturas Churchill, primer lord del almirantazgo, es decir, ministro de Marina, estaba enfrentando el problema de que su mentor en términos navales, que era el príncipe Luis de Battenberg, príncipe alemán, pero que a la vez, producto de estas relaciones dinásticas del siglo XIX, era comandante en jefe de la Armada Británica, estaba enfrentando una campaña política amarillista, campaña de prensa amarillista salvaje, que lo estaba haciendo caer. Concentrado en esa tensión, desatiende las peticiones de Craddock de que se le enviara por lo menos uno de los cruceros acorazados de la clase Defense para compensar su defecto de alcance. El hundimiento de los dos cruceros, la muerte de Craddock, quien en otra época había sido compañero de golf del rey Jorge V, genera un escándalo en Gran Bretaña de primera magnitud, y la respuesta del primer Lord del Almirantazgo, el incombustible Lord Fisher, que ha sido llamado nuevamente al cargo, envía a dos de sus criaturas, digamos, dos cruceros de batalla, el Invincible y el Inflexible, corriendo a máxima velocidad, 25 nudos, primero a las piedras de Abrojos, fuera de Brasil, para recibir información, y de ahí directamente a Stanley. Eh, durante este tiempo, Fonspe ha perdido de una manera incomprensible. Después de Valparaíso se va de nuevo a Juan Fernández, permanece un mes en Juan Fernández ordenando el tema de los buques que va a salvar, los que va a hundir, las unidades de combate recargadas, etcétera. Desciende luego muy lentamente hasta el Canal Beagle. eh, Se detiene en Isla Picton, hace un asado en Isla Picton, utilizando ganado que encuentra en la isla, digamos, ovejas de la zona, y luego a Entiendo. una velocidad muy moderada se va sobre las Malvinas, y en ese momento lo está esperando el almirante Sturdy con el Invincible, el Inflexible, una serie de cruceros ligeros, el Canopus, el acorazado que no alcanzó hasta que no estuvo, ese es un tema, digamos, para otra presentación, esta vez está en Stanley, y bueno, un intercambio de fuego que culmina con el hundimiento de todos los buques alemanes, salvo el Dresden, que luego se esconderá en los canales chilenos hasta finalmente ser sorprendido nuevamente en Juan Fernández y hundido de manera inapelable en el año 1915. Claro. Le generó tiempo al final a la Royal Navy para prepararse Exactamente. y hacer la revancha, ¿no es cierto? Claro, ahora, Fonspe estaba en un ánimo muy lúgubre. De hecho, consta que cuando se le hace se le ofrece una comida en el club alemán en Valparaíso, una señora le ofrece un buqué de flores por su victoria. Y él le contesta al oído de todo el mundo, eh, señora, no me dé esto, guárdelas para cuando se entere de mi muerte, y dos de sus hijos que estaban a bordo de distintos buques del escuadrón también reportan que su padre estaba en un ánimo casi fatalista, lo que parecería sugerir que de alguna manera asumía su destino. Esto ya entra dentro de la especulación. Esto es digamos, un incidente menor dentro de la guerra, indudablemente, pero que ha sido bastante estudiado. Y para el centenario se publicaron varios trabajos, incluyendo uno por parte del profesor Hewitt, que es el curador de colecciones del Museo Naval de la Royal Navy en Portsmouth, donde analiza todo este proceso y bueno, se desarrolla con bastante detalle, con bastante Mm. precisión. Con esto, para ir cerrando esta interesante conversación, estimado Ujú. Fernando, demuestra que Chile, de alguna forma, bueno, en este caso de forma indirecta, pero tuvo participación en este conflicto, en cierta forma. O sea, si bien, Bueno, claro, o sea, la verdad es que la participación chilena, si bien indirecta, va a ser bastante activa. No solamente eso, en medio de todos estos dimes y diretes, ujú, también el escuadrón alemán intenta hundir un convoy, el cual estaba siendo escoltado por el cazaportorpedero Tomé, el antiguo Lynch de 1891, digamos, la guerra civil, se interpone entre la escuadra y el convoy, digamos, y le impide atacarlo. Hay varios roces. Chile continúa sus relaciones con Gran Bretaña, venderá posteriormente el Cochrane, como les decía, recibe de parte de Gran Bretaña 50 aviones de combate, que son la base de la Fuerza Aérea Nacional y la aviación naval. Eh,
También posteriormente recompra el acorazado La Torre, tres destructores, recibe también seis submarinos, cinco regalados, uno comprado, que marcan el nacimiento de la Fuerza de Submarinos también de parte de Gran Bretaña. Y después de la guerra, bueno, recibirá una serie de misiones navales británicas trayendo las últimas doctrinas y procesos. Por lo tanto, nuestra participación fue bastante activa en ese sentido. Si bien no fuimos combatientes en el sentido de estar a favor o no de un bando, Gran Bretaña tuvo una neutralidad benévola, o más bien aceptó una neutralidad benévola de parte de Chile y nos entregó medios y una serie de circunstancias. Y aparte, Fernando, muchos descendientes de alemanes, franceses y británicos, chilenos, participaron también en el conflicto, fueron al frente Bueno, ese y es otro pelearon. tema donde hay algunas personas que lo han estado trabajando con bastante detalle, británicos, alemanes, franceses, italianos, todos tuvieron colonias miembros que viajaron de sus colonias a las metrópolis a representar o participar en combate en favor de sus patrias. Y también se da un caso bastante activo de la intervención, entre comillas, que van a tener chilenos residentes, particularmente en Francia y en Alemania, bueno, Gran Bretaña también, en el frente participando en las distintas caridades, etcétera. Hay Ok, distintos profesores, varios de ellos profesores jóvenes que se están doctorando en este momento en Europa, que están trabajando el tema de las comunidades y profesores y profesoras, el caso de Michel Prain, por ejemplo, aquí mismo, de Adolfo Ibáñez, que ha trabajado activamente en la digitalización del periódico de la comunidad británica, el South Pacific Times, y una serie de otras actividades que son particularmente valiosas en ese sentido. perfecto. Bueno, estimado Fernando, estamos cerrando esta Por interesante favor. cápsula, que es importante, un hecho a destacar, poco conocido, de la historia naval, ¿no es cierto? Y que eh, merece ser recordado en memoria de quienes dieron su vida aquel 1 de noviembre de 1914. Estimado Fernando, como siempre, muchas gracias por Por favor. participar en las cápsulas de historia que Al revés, propone. muchas gracias a ti por invitarme y en este caso por particular esperarme unos cuantos minutos, digamos. Así que por favor, a tu disposición cuando estimes pertinente. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.